Teherán se está derrumbando. Las calles del Irán del siglo XXI se parecen cada vez más a un escenario medieval. En un extremo, una población empujada al límite, obligada a trabajar un mes entero para poder comprar apenas un gramo de oro. En el otro, una metrópolis de 10 millones de habitantes donde, al abrir el grifo, no sale agua, solo aire. La gente ya no hace fila únicamente por pan, también se empujan y forcejean con bidones en la mano para almacenar agua en sus casas. El régimen está en bancarrota mientras el propio Parlamento amenaza con destituir a su gobierno por su incapacidad para gobernar, las calles de Teherán están emitiendo su propio veredicto. Ciérrenlo, ciérrenlo todo. Irán no atraviesa simplemente una crisis económica, se enfrenta al colapso existencial más grave de su historia. No hay agua, no hay dinero, no hay autoridad. Para comprender cómo se ha llegado a este punto, hay que mirar primero lo que ocurre sobre el terreno, en el asfalto. El 30 de diciembre, el Estado iraní se vio obligado a declarar el estado de emergencia en pleno corazón de la capital, en medio de un pánico pocas veces visto. La vida se detuvo oficialmente en provincias consideradas el núcleo del poder, como Teherán, Alborz y Qom. Oficinas gubernamentales, universidades, escuelas e incluso la bolsa, el pulso financiero del país, cerraron por completo. Fue la reacción típica de un Estado que ha perdido la capacidad de gobernar, cerrar las puertas. Pero no solo se cerraron las puertas físicas, se cerró la autoridad del Estado. Las imágenes difundidas en redes sociales y verificadas por múltiples fuentes muestran un cambio radical en el equilibrio de poder en las calles. En zonas controladas durante años con puño de hierro por milicias y la Guardia Revolucionaria, los manifestantes ya no huyen. Al contrario, se sientan frente a las fuerzas de seguridad, bloquean carreteras y obligan a la policía a retroceder. El mayor interrogante en este momento de ruptura total de la cadena de mando está en la cúspide del poder. El líder supremo, Ali Khamenei, lleva desaparecido 3 días desde que estalló la crisis. El régimen está descabezado, la policía se retira, el caos se expande. El detonante técnico de este colapso está en las matemáticas. La moneda iraní, el rial, no está en caída libre, prácticamente ha desaparecido. Hoy un solo gramo de oro cuesta $140 en Teherán. El salario mínimo oficial de un trabajador que labora de sol a sol apenas alcanza los $110 mensuales. Las cifras no mienten, y estas cifras describen la quiebra total de un país. Los salarios ya no alcanzan para vivir un mes, ni siquiera para comprar un gramo de oro. Las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 se intensificaron con rapidez. En su cuarto día, el dólar superó en el mercado negro los 1,45 millones de riales. Entonces ocurrió algo decisivo. Bajaron las persianas del Gran Bazar de Teherán, el corazón histórico y económico del país. Para quien entiende la política iraní, esto no es una huelga más. Es una señal terminal, es el último clavo en el ataúd del régimen. La devaluación de la moneda disparó los precios de importación. La inflación se sitúa entre el 42 y el 52%, y los precios de los alimentos han aumentado más de un 66% en solo un año. Los comerciantes ya no pueden comprar ni vender, operan a pérdida. Por eso, los tenderos del Gran Bazar cerraron sus negocios, seguidos por zonas comerciales clave como Aladín y Lalezar. Lo que empezó como una protesta económica se transformó rápidamente en un levantamiento político. Libertad, fin de la dictadura. Las consignas se propagaron de Teherán a Isfahán, Shiraz, Mashhad y Kermanshah. Los estudiantes universitarios se sumaron. La ira que vemos en los vídeos no es ideológica, es biológica. El hambre no entiende de ideologías.
Cuando los estudiantes de la Universidad de Teherán gritan, moriría por mi país, pero esto tiene que cambiar, están diciendo una verdad elemental. La situación ha llegado al hueso. Los mismos comerciantes que ayudaron a derrocar al Shah en 1979 ahora marchan contra los mulás con un lema claro: ciérrenlo todo. El efecto dominó se extiende por todo el país. Esto ya no es un problema de la capital, es un fallo sistémico. Los comerciantes que derrocaron al Shah en 1979 ahora lideran el levantamiento contra los mulás, con un lema inconfundible: ciérrenlo todo. El efecto dominó se extiende rápidamente a lo largo de todo Irán. Esto no es un problema de Teherán solamente, es una falla estructural del sistema. Al cerrar sus negocios, los comerciantes han paralizado por completo la cadena de suministro. El comercio entre los almacenes de Teherán y el resto del país se ha detenido. La consecuencia inmediata: mañana, cuando un ciudadano vaya a la tienda, es probable que no encuentre arroz ni medicinas en los estantes. Irán depende de las importaciones para alimentos y medicamentos básicos. Sin moneda fuerte, no hay importaciones. Sin importaciones, los estantes se vacían, y cuando los estantes están vacíos, las calles se llenan. Las grietas en el aparato de seguridad del régimen también se amplían con este efecto dominó. Lo que hoy se observa en los vídeos, policías retrocediendo, huyendo, no son únicamente agentes del Estado, son hijos de este pueblo. También ellos enfrentan la inflación y la escalada de precios de la vivienda. Los datos económicos pueden permanecer en informes oficiales, pero en las calles se libra una lucha pura por la supervivencia. Irán está perdiendo no solo su moneda, sino los elementos básicos para vivir: agua y alimentos. La crisis que se despliega en Teherán va más allá de un gráfico bursátil. Es una simulación medieval: madres que no pueden dar agua a sus hijos, padres que no pueden llevar pan a casa. Lo que comenzó como un problema de abastecimiento de agua se ha convertido en disturbios incontrolables en las filas del PAN. Los funcionarios del gobierno aparecen en los medios sugiriendo comprar agua como solución. La pregunta simple y dolorosa es: ¿con qué dinero? En un país donde los ingresos petroleros se han agotado y la moneda extranjera desaparece incluso en el mercado negro, importar agua es una fantasía. Este estado de escasez ha roto el contrato social tácito entre el régimen y el pueblo. La gente comprende que el Estado no puede protegerlos ni alimentarlos. Este es el momento más peligroso para cualquier régimen. El muro del miedo ha chocado con el muro del hambre y ha colapsado. El fuego en las calles ha alcanzado finalmente los palacios y ha comenzado un canibalismo político interno. El régimen ahora se devora a sí mismo. El gobernador del Banco Central, Muhammad Reza Fassin, ha renunciado. El presidente Peshkan ha pedido diálogo mientras la represión continúa. El presidente del Parlamento, Muhammad Baka Kalibah, se presenta ante las cámaras y amenaza públicamente a su propio presidente: si no detienes los precios, te removeremos del cargo. Esto es una declaración de guerra civil dentro del régimen. ¿Por qué ahora? Porque no hay dinero en las arcas. Altos funcionarios reconocen que los 6.700 millones de dólares que el Ministerio de Petróleo debía ingresar al país han desaparecido. El dinero simplemente se esfumó, mientras los legisladores se acusan de robo. La autoridad del Estado se desploma. Los ingresos petroleros se agotaron en los primeros 8 meses del año y el gobierno se ve obligado a saquear el Fondo Nacional de Desarrollo para pagar los salarios de los empleados públicos. Peshkan está acorralado. El régimen ha perdido su legitimidad bajo el peso de la ruina económica. El cuadro no es una crisis estatal, es una bancarrota estatal.
Por un lado, la tasa de cambio del dólar ha alcanzado 1,44 millones de reales. Por otro, se han perdido miles de millones de dólares en ingresos petroleros. Irán está podrido, no solo económica, sino también moral y administrativamente. Este deterioro ya no puede ocultarse. Desde el bazar de Shush hasta el centro comercial Aladín se percibe en cada persiana que baja. El régimen teme menos a la cantidad de manifestantes que al punto en que sus fuerzas de seguridad se nieguen a obedecer. Las señales desde el terreno indican que ese momento está cerca. Los parlamentarios que advierten "me refugio en Dios de la ira del pueblo" admiten implícitamente su propio temor. Este efecto dominó alcanza también a la industria. La producción industrial iraní prácticamente se detuvo por la crisis energética y la falta de materias primas. Y aquí la historia trasciende lo trágico para el pueblo iraní. Se convierte en un problema de seguridad global. Esas fábricas no solo producen electrodomésticos o coches, fabrican las armas que llueven sobre civiles en Ucrania, los drones Shahed. El caos en Teherán es un golpe directo a la cadena logística de Moscú. Mientras el régimen debate evacuar la capital con fábricas sin electricidad, ¿cómo mantendrá Rusia su suministro de municiones? La respuesta es sencilla: no podrá. El colapso interno paraliza la proyección militar externa. Desde Teherán, el foco se aleja y se ve el impacto global. El suministro de drones baratos en los que Putin confía para atacar Ucrania depende directamente de un Irán que se desmorona. Si la economía se detiene, la producción se detiene. Si el gobierno cae o estalla la guerra civil, las líneas logísticas se rompen. La historia enseña, los estados fallidos no envían armas a aliados, solo generan refugiados. Actualmente, el depósito de municiones ruso está en llamas. El ejército ruso emplea cientos de drones diariamente en el frente ucraniano. Su flujo depende de un hilo: la estabilidad del régimen iraní. Moscú, ya en dificultades en Ucrania, enfrenta el riesgo de perder a su proveedor más confiable. Es un jaque estratégico para el Kremlin. Y los otros aliados importantes, como China, permanecen en silencio mientras Irán arde. Aquí surge la traición. Beijing se beneficia comprando petróleo iraní a precios mínimos, casi gratuitos. No invierte un solo yuan en la infraestructura ni en las ciudades secas de Irán. Para China, Irán no es un socio estratégico, sino una estación de gas barata. Ni China ni Rusia actúan para detener el colapso. Solo observan qué pueden rescatar de un edificio en llamas. En el horizonte, la política de máxima presión de Estados Unidos regresa, pero Irán no está preparado, está vulnerable, empobrecido e ingobernable. No hará falta intervención externa. El régimen colapsa por sí mismo. Los ataques de Israel en junio y los posteriores de EU ya habían debilitado la estructura. Hoy esas grietas se transforman en fisuras profundas. Además, existe una dimensión ecológica y demográfica. Las tormentas de sal del lago Urmia queman los pulmones de los iraníes y empujan a millones hacia la frontera turca ante la puerta de la OTAN. No es solo un problema ambiental, es un problema de seguridad. El régimen, hundido en su propio desierto de sal, desestabiliza la región.